¿Qué tal? Buenos días, chicos y padres de familia. Nuevamente, profesor Ariara Números Méndez. El día de hoy, pues vamos a aterrizar la siguiente secuencia. Ya vamos en la secuencia 3, bien importante, para que chequen por favor su libro de ciencias. Vamos en la página número 30, si no más me equivoco. Sí, página número 30. Y el día de hoy el tema que vamos a estar analizando es qué es la temperatura. ¿Sale? Bien, como aprendizaje esperado, tenemos interpretar la temperatura y el equilibrio térmico con base en el modelo cinético de partículas. El video pasado estábamos hablando de que el modelo cinético de partículas es una interpretación que nos permite a nosotros entender cómo es que las partículas se mueven de acuerdo al estado de agregación de la materia, ¿sí? No se nos tiene que olvidar, la materia es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio y bueno, podemos tener objetos sólidos, como por ejemplo yo tengo esta calaverita, ya que se aproximan las fechas de Día de Muertos, pero también podemos tener soluciones en estado líquido, como las que tengo en este vaso con agua, o bien podemos tener gases como los que nosotros respiramos continuamente y creo que son los que menos podemos observar a simple vista. Los podemos olfatear, los podemos percibir a través del olfato. Pero bueno, el modelo cinético, pues para eso nos sirve, para poder entender claramente lo que es en este caso los tres estados de la materia y cómo se encuentran sus partículas. La parte más pequeña de la materia dijimos que le vamos a denominar partícula o bien le vamos a denominar átomo, ¿sí? Bien, sí sería importante que ustedes empezaran a analizar su libro, la página número 30. Vamos a empezar a aterrizar estos conceptos. De hecho, ahí viene una pequeña práctica experimental. No la vamos a hacer, yo creo que la vamos a hacer hasta el final de la secuencia, precisamente para dar margen a que me puedan entregar la práctica de la secuencia anterior, ¿sí? Aquí quiero hacer un paréntesis, felicitarlos a todos ustedes porque me han estado llegando las notificaciones al celular de que han estado subiendo sus tareas a lo que es Google Classroom. Y bueno, creo que es una buena herramienta que nos ha permitido a nosotros tener una mejor organización en cuanto a las tareas, ¿sale? Nada más no se les olvide, Google Classroom les va a empezar a aparecer una lista con las actividades que se están cargando. Llevamos la actividad 4, llevamos la actividad 5. ¿Sale? Bueno, cierro paréntesis. Bueno, pero para empezar, ¿qué es la temperatura? Muchas veces nosotros tendemos a confundir este concepto de temperatura con el calor y de hecho nosotros decimos, pues cuando vamos al médico, tengo temperatura, ¿sí? A ver, vamos poniéndonos de acuerdo. Todos los seres vivos, lo debieron de haber visto en el primer año, tienen temperatura, ¿sale? Cuando yo quiero decir que la temperatura se encuentra elevada, entonces quiero decir que tiene calor. Pero también en sentido contrario, cuando la temperatura desciende, decimos que hace frío, ¿sí? Más adelante vamos a ver cuáles son las escalas de medición para determinar cuándo hace calor y cuándo hace frío, ¿sí? Pero bien importante, no debemos de confundir los conceptos, ¿sí? La temperatura es una propiedad de la materia, ¿sale? Y esta propiedad va a ocasionar que los cuerpos o se calienten o se enfríen, ¿sale? Y bueno, entonces el calor como tal es la elevación de la temperatura. En sentido contrario, el frío es el descendimiento de la temperatura, ¿sale? Entonces, vuelvo a repetir, la temperatura es una propiedad de la materia, en la cual los cuerpos elevan su temperatura o la descienden, ¿sale? Y vuelvo a repetir, cuando se eleva se dice que hace calor y cuando se desciende se dice que hace frío. Entonces, cuando nosotros vayamos al médico porque tenemos elevada la temperatura, podemos decir que tenemos fiebre, por ejemplo, ¿sí? En sentido contrario, cuando la temperatura descendió, podemos decir que tenemos hipotermia. Aguas, porque luego los médicos como que luego se burlan de nosotros o las enfermeras se burlan de nosotros cuando decimos es que tengo temperatura. Pues sí, todos tenemos temperatura, pero la diferencia es
¿Está alta o está baja? ¿Sale? Bien. Volviendo a nuestro modelo cinético de partículas, ¿qué tenemos ahí? Correcto, tenemos agua que se está calentando, ¿sí? Por lo tanto, la temperatura tiende a elevarse, ¿sale? En esta primera gráfica, si se fijan, podemos ver que el agua se empieza a mover, ¿sí? ¿Cómo sabemos que se mueve? Porque empieza a burbujear, fíjense aquí la segunda imagen. Entonces, cuando yo le aplico calor al agua, las partículas se empiezan a mover. Entonces, ahorita vamos a ver una relación entre el calor y el movimiento de las partículas, ¿sí? Yo creo que ustedes ya lo deducieron. A mayor temperatura, yo creo que va a haber mayor movimiento de partículas. ¿Qué va a suceder en sentido contrario entonces? Por ejemplo, con un hielo. Exacto. Las partículas, en lugar de moverse, van a permanecer inertes o quietas. ¿Sale? Inerte significa sin movimiento. Entonces, vamos a ver la siguiente gráfica. Aquí lo tenemos más explícito. Fíjense cómo en un cubito de hielo, todas las partículas se empiezan a concentrar en un solo espacio. Por eso se solidifican y por eso yo las puedo tocar. En caso contrario, cuando yo tengo un vaso con agua y a esta agua, pues más bien dicho, yo tengo una taza de té, por ejemplo, y el té está muy caliente, ¿qué sucede? Empieza a salir vapor, ¿sí? ¿Qué sucedió con el agua? Pues las partículas empezaron a mover. Y esto es debido al incremento de temperatura, pero también en sentido contrario, cuando yo pongo el agua en el refrigerador o en el congelador, la temperatura tiende a descender. ¿Sale? Muy bien. Hasta aquí este primer video, ¿sí? No se les olvide, no es lo mismo, perdón, no es lo mismo temperatura que calor, ¿sí? Temperatura, vuelvo a repetir, es una propiedad de la materia en la cual se define si la materia está fría, perdón, está fría o está caliente, ¿sale? En sentido contrario, más bien dicho, en sentido contrario sería si estuviera fría, ¿verdad? Bien, luego, calor, elevación de la temperatura, frío, disminución de la temperatura, ¿sale? Ok, cuando la temperatura se encuentra baja, los objetos empiezan a solidificar. Cuando la temperatura empieza a elevarse, los objetos o las partículas se empiezan a mover, ¿sale? A mayor temperatura, más movimiento. A menor temperatura, menos movimiento, ¿sale? Bien. Hasta aquí este video. La próxima semana vamos a encargar otras actividades. El día de hoy no hay actividad porque todavía muchos de ustedes están haciendo su práctica número 5, que es una relación precisamente con estos temas. De hecho, muchos de los experimentos vienen basados en frío y calor. Por eso se les pide que tengan hielo o que calienten agua. ¿Sale? Hay que tener mucho cuidado para evitar accidentes. Y vuelvo a repetir, cuando estemos encargando experimentos, pues sí sería importante que tuvieran la supervisión de sus padres de familia. Vuelvo a repetir también, quiero agradecer mucho el apoyo de sus padres porque han hecho posible que nosotros sigamos trabajando de esta manera, ya sea con WhatsApp y ahora implementando lo que es Google Classroom. ¿Sale? Me despido, les deseo un bonito fin de semana. Vuelvo a repetir, de este video no hay actividad, esperando que el día de mañana terminen de subir sus actividades. ¿Sale? Bien, nuevamente me despido, profesor Ariara Nuevos Méndez, y nos vemos la próxima semana.